de que uno está con un resfriado común, no termina de cuidar muy bien y esta infección va avanzando y va bajando, ¿sí? Por ahí el paciente, en vez estamos con una infección respiratoria y recordemos que el tema viral nosotros no vamos a dar medicamentos al virus, pero lo que vamos a generar es este paciente, darle las condiciones necesarias para que el cuerpo batalle con la infección. Pero si el paciente pues hace su vida normal, hace un ejercicio, habla muchísimo, tiene que exponer, no sé, se va a una fiesta, créanme que esa infección respiratoria va a empeorar y puede pasar a sangrar. Puede empezar a gritar, o estar en un concierto, lo que sea, eso puede desencadenar en la meningitis aguda. Muchas veces estas molestias de disfonía, si no nos cuidamos y no hacemos reposo vocal, que es una de las principales indicaciones de tratamiento, la disfonía podría persistir 2 a 3 semanas, e incluso la tos, que es un síntoma residual bien molestoso en algunos pacientes, no sé si alguno lo ha tenido. Pasó la infección, se fue el virus, la bacteria, lo que sea, y quedó con una tos residual a veces hasta un mes, hasta más de un mes. ¿Sí? Entonces, importante en esta primera etapa, además de los sintomáticos, ya sea el analgésico, el antihistamínico, lo más probable es que también vamos a requerir un uso de corticoides para ayudar a desinflamar también a nivel laríngeo, reposo vocal y abundante hidratación. ¿Sí? Las principales cosas que tenemos que hacer en estos pacientes. Normalmente no pedimos ningún examen de visualización de laringe, ¿sí? Ya sea endoscopio rígido o flexible. Más allá de las 2 o 3 semanas, bueno, pediremos algún examen y básicamente lo que se verá es que todo está rojo, ¿sí? Toda es una inflamación difusa. Tenemos algunas formas de la laringitis aguda un poco más localizada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la supraglotitis, también llamada epiglotitis. Esta sí es producida por bacterias, que es el Haemophilus influenza, son niños, usualmente entre 2 a 7 años, que no tienen a veces sistema de vacunación completa. ¿Sí? Los síntomas, bacterias, ¿sí? Síntomas muy súbitos, fiebre alta, ¿sí? Estridor, disnea. Recordemos que en los niños la laringe tiene una forma de nudo, entonces una de las principales molestias que puede producir es esta inflamación estridor, ¿sí? ¿Cómo viene el niño? ¿Sí? Es un niño que llega a emergencia en posición de trípode, posición de olfateo, ¿sí? La cabeza hacia adelante, la cabeza extendida, ¿sí? Con la boca entreabierta, a veces mucho hacia la orrea, ¿sí? Y que cuando se le consulta, el inicio ha sido bastante súbito, ¿sí? Pero sí ha tenido síntomas respiratorios previos, ¿sí? Esta es la laringe de un niño normal, la epiglotis de un niño normal, pero cuando tenemos una epiglotitis o supraglotitis hay una inflamación muy marcada de la supraglotis. Obviamente, con el tamaño pequeño que puede ser de la laringe en el niño, esto puede comprometer rápidamente la vía aérea. Cuando hay sospecha de esto, preferible no hacer con el bajalenguas porque podemos provocar ahí un espasmo. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha sospecha en estos pacientes. Felizmente, pues, ya ahora con los esquemas nacionales de vacunación es menos infrecuente, pero igual hay que tenerlo presente. Esta es otra infección bastante frecuente en los niños, ¿sí? Que es el flu. En pediatría es el pantecaria, invierno y motor. Esta es una infección causada por virus, también llamada laringotraqueobronquitis, es la causa de estridor más frecuente en los niños. Y bueno, por parainfluenza son niños un poquito más pequeños que la epiglotitis, entre 6 meses a 3 años, ¿sí? Y también con síntomas respiratorios altos previos. Aquí el tratamiento va muy dirigido a los síntomas, medicación, oxígeno, adrenalina, esteroides. Esto se puede complicar, sí, con una sobreinfección bacteriana, en este caso por estafilococos, y puede producir una traqueitis bacteriana. Es aquel flu que no termina de mejorar, de curar con el tratamiento sistémico previo, ¿no? Normalmente cuando hablamos de laringitis aguda hablamos de menos de un mes de síntomas. Pasa de un mes y estamos hablando de procesos crónicos, ¿sí? Y también existen en nuestro medio 2 patologías que tenemos que recordar, infecciosas, pero que producen síntomas laringitis, ¿sí? Crónicos. La primera es la tuberculosis, ¿sí? Que si bien tenemos tuberculosis pulmonar, pleural, también tenemos tuberculosis laringea, a veces incluso como primo infección, ¿sí? Los primeros síntomas de laringitis, pero la gran mayoría sí va como consecuencia de un proceso pulmonar. Estas obviamente son bastante basilíferas, ¿sí? ¿Qué síntomas tienen? Pues tos,
disfonía muchas veces, puede haber disfagia también, síntomas muy inespecíficos, ¿no?, de laringe. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Lo primero, un paciente que tiene más de 2 o 3 semanas con tos aquí en nuestro país, o sea, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es un check. A veces con eso ya sacamos casi todo el tiempo, ¿sí? Pero nos ha pasado, sí, que a veces el médico no piensa en eso y llegan ya al hospital a hacer diferente nasofibroscopía, derivados por el médico general o el usuario. Y lo que visualizamos es a veces estas formas de granulomas, ¿sí?, como irregularidades. Puede ser en verdad en cualquier parte de la laringe, a veces solamente por las vocales, a veces epiglotis, a veces es como el epiglotis como si estuviera carcomida, ¿sí? A veces uno puede sospechar incluso hasta de cáncer, ¿sí? Pero ahí es mucho el entrenamiento y la experiencia del otorrino que está haciendo el procedimiento para tener la sospecha, ¿no? Ha pasado también que el diagnóstico a veces terminamos porque se parece a veces a un cáncer y lo ingresamos como cáncer, y la anatomía patológica pues nos sale que es no nos sale que es cáncer, ¿no? Y bueno, pasa tratamiento ya al programa. La otra infección también es la cándida, ¿sí? Normalmente cándida es un hongo oportunista, ¿sí? Paciente con algún tipo de inmunosupresión, diabético, que toma corticoides, etc. Pero también se puede ver en aquellos pacientes que lamentablemente son hasta medio iatrogénicos, ¿sí? Se van con médico A, le dan antibiótico, amoxicilina por 7 días, no mejora, se va con el médico B, le da ciprofloxacino 7 días más, no mejora, se va con el médico C, le da ceftriaxona por 3 días. Ciclo de antibiótico y resulta que ni siquiera tenía una infección, pero por ahí tenía dolor. Obviamente estos pacientes con todos estos ciclos de antibiótico van quemando toda la flora y subiendo toda la flora normal y puede proliferar este hongo. ¿Cómo se va a ver? ¿Cuál es la molestia a nivel de laringe? Usualmente el paciente se queja de dolor, ¿sí? Hay odinofagia. Van a ver también que aparte de la cándida laringea puede haber cándidas orales, ¿sí? Con este muget oral que les seguro saben reconocer. Ahí hay que visualizar nuevamente la laringe. Ya con la sospecha de este muget oral podemos tener ahí una sospecha que es cándida. El tratamiento va dirigido con azoles directamente a cándida, ¿sí? Causas de laringitis crónica no infecciosas. En nuestro país, bien frecuente la laringitis crónica por reflujo laringofaríngeo. Bien frecuente porque nos encanta comer bien y bastante granos. Entonces, son pacientes que, quizás algunos de ustedes experimentan, ¿no? Que no necesariamente hablamos que tenga una gastritis, ¿sí? O sea, no es que tenga ardor en la boca y el estómago, no es eso, ¿sí? Porque gastritis es un aumento de la cantidad de ácido, ¿sí? En cambio, reflujo puede ser incluso cantidades normales de ácido, pero este ácido sube e irrita, ya más arriba del esófago, irrita hacia la laringe, hacia la faringe. Pequeñas cantidades de ácido que obviamente el cuerpo no está preparado para recibir. ¿Por qué se produce eso? ¿Sí? Usualmente va asociado a una mala alimentación, que hay ciertos alimentos que favorecen que se abran los esfínteres esofágicos, tanto el inferior como el superior. Alimentos como cuáles, alimentos muy grasosos, muy copiosos, chocolate, café, menta, ¿sí? Pues gaseosas, comen muy pesado en la noche, no sé si alguno come una parrilla en la noche, al día siguiente puede tener hasta molestia en el día siguiente, ¿sí? Todos los síntomas de reflujo son comidas que favorecen estos esfínteres que abren. Esto puede generar a veces, como digo, no necesariamente ardor, pero ¿qué molestias van a tener al día siguiente? Sobre todo dolor faríngeo, un dolor molestoso, recurrente, que empieza infección, porque a veces sí puede estar roja la faringe, pero no es un día, o sea, son meses o de tiempo en tiempo, siempre está con la incomodidad, cada semana, cada 2 semanas está con lo mismo. Y no hay fiebre, ¿sí? Entonces nunca tienen fiebre. ¿Qué otros síntomas pueden tener? Pueden tener disfonía también, o cuando hay un poquito de inflamación a nivel de cuerdas vocales, puede haber tos, y es un síntoma muy frecuente, una tos seca, ¿sí? Una tos hasta media irritativa, ¿sí? Sensación de cuerpo extraño, carraspera, paciente que siempre está como que cada rato aclarándose la garganta, ¿sí? Así como acaban de hacer la corriente. Siempre están con
se asustan, ¿sí? Hay que preguntar ahí con el tema de la dieta, a veces es eso básicamente. Puede estar asociado a otros problemas gastrointestinales como hernia hiatal, o por ahí son pacientes que por X motivos, sobre todo adultos mayores, toman una gran cantidad de medicamentos. Podría estar asociado a gastritis también, y ahí sí podría haber pirosis adicionalmente, ¿sí? El tratamiento, tema de dieta y en este caso inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, mínimo unos 3 meses. Obviamente en esos casos sí pedimos una visualización, sobre todo porque tenemos síntomas laringeos más allá de 2 semanas, un mes. Lo que vamos a ver en estos casos es un eritema, ¿sí? Una inflamación de toda, sobre todo la parte posterior de la laringe. Recordemos que el esófago está atrás, entonces lo primero que va a ir es la parte de atrás. Podría incluso haber presencia de granulomas, son tumores, ¿sí? Que son consecuencia de esta irritación constante, y a veces lógicamente el tumor y pues se asusta y se descansa. Ya el otorrino, ya que mira esto, le da las preguntas, todos los síntomas, en verdad damos tratamiento médico y a los 2 meses esto desaparece como por arte de magia, incluso hasta el mes. Entonces ya con esto el paciente no tiene que operar, solamente es un tratamiento médico, ¿sí? Bueno, dentro de los tumores de laringe, tumores benignos de laringe, tenemos las lesiones que vienen del epitelio. Este epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Entonces, la primera es la papilomatosis laringe. Esta es una neoplasia benigna bien frecuente y es producida por el virus del papiloma humano. ¿Sí? Este mismo virus que causa cáncer de útero, genitales, ¿sí? Las arrugas también de piel. Tenemos 2 formas, ¿sí? Tenemos una forma juvenil, que el paciente contrae este virus de una transmisión vertical, se cree por canal del parto, pero también se ha visto una cierta transmisión transplacentaria, ¿sí? Y también tenemos esta forma adulta, ¿sí? Que es menos frecuente y es por transmisión sexual, ¿sí? Ahora, tenemos varios serotipos de virus papiloma humano, ¿sí? Los más frecuentes en laringe es el 6 y el 11, y el 11 es el más agresivo, en el sentido de que es muy recurrente, aparece muchas veces este tipo de lesión. Y tenemos también los 16, 18, que tienen un poquito más de riesgo también de transformación maligna. Si bien es un virus que produce lesiones benignas, tiene un cierto potencial de convertirse en cáncer. Sí, estadísticamente entre 7, aquí en nuestro país están casi 20% de convertirse en cáncer. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Antes de eso, ¿cómo se ven estas lesiones? ¿Sí? Son las cuerdas vocales, lesiones verruguitas, ¿sí? Pueden ser pequeñas, pueden ser mucho más grandes, pueden obstruir toda la glotis. Obviamente el paciente va a tener síntomas dependiendo de qué tan grande y qué tan extensa esta lesión. Podría solo tener disfonía, pero si son muy grandes podría tener disnea, podría tener disfagia, incluso podría requerir una traqueostomía antes de una cirugía. Y eso es lo que ocurre a veces en algunos pacientes, lamentablemente. Una vez que uno tiene este virus a nivel de laringe, no tenemos cura. ¿Sí? El paciente va a tener que tener varias cirugías probablemente. ¿Sí? A veces, en el mejor de los casos, podemos controlar la enfermedad, la cirugía, 3, 4 años, pero sobre todo en las formas juveniles, los niños son niños que a veces requieren 3, 4 cirugías en toda su vida. En un año nada más. En un año. Tenemos pacientes ahí en el hospital que requieren 50, han tenido 50 cirugías solo de laringe en toda su vida, hasta más. ¿Sí? En los niños avanza mucho más rápido, es muchísimo más agresivo todavía que en la población adulta. Entonces, aparte del tema de la cirugía, obviamente podemos tener algún tipo de coadyuvantes, algún tipo de medicamento adicional para dilatar el espacio entre cirugía y cirugía. ¿Sí? Coadyuvantes como el sidofovir, el bevacizumab y la vacuna contra el VPH también, como tratamiento, no como prevención, como tratamiento. Entonces, hay estudios, hay incluso ensayos clínicos que se están haciendo con la vacuna del VPH, que como saben está en nuestro esquema nacional de vacunación para niños y niñas, ¿no? Me parece que es quinto año primario, me parece que están en 11 años, quinto
Tenemos otra forma de otra tumoración también que viene del epitelio, que es la leucoplasia. Les mencionaba que es un epitelio escamoso de cuerdas vocales, y el epitelio escamoso no queratinizado. Empiezan a desarrollarse estas zonas de queratina, hiperkeratosis, empiezan a formarse como unas placas blanquecinas sobre las cuerdas vocales. Esto es consecuencia de algo que está irritando, ¿sí? Puede ser procesos virales constantes, puede ser cigarro, puede ser el reflujo, también puede provocar estas leucoplasias, ¿sí? Puede ser únicas, múltiples. Estas lesiones también son potencialmente malignas. Puede ser cáncer. Y el diagnóstico al final lo hacemos con biopsia, ¿sí? A veces incluso pasa que encontramos cáncer in situ, como pasó con un paciente ya de displasia de alto grado. No es cáncer, pero casi cáncer. Y hay que hacer seguimiento constante. Por debajo del epitelio tenemos la zona de membrana, tenemos los nódulos de cuerdas vocales que son bien frecuentes en la población que habla mucho por el tipo de actividad que realiza, ¿sí? Cuando uno escribe a veces mucho, uno toma como unos callitos a veces en los dedos. Cuando uno habla mucho y habla mal, también se forman como unos callos, por decirlo así, a nivel de las cuerdas vocales. Son aquellas personas que son vendedores, son trabajadores de call center, profesores, cantantes aficionados, porque un buen cantante tiene todo un entrenamiento vocal adecuado, ¿sí? En esos pacientes lo que van a experimentar es disfonía, pero antes que disfonía usualmente fatiga vocal. A veces profesor, ¿no? Durante la semana la voz se hace elevada, ¿no? Se eleva con momentos, ¿no? Y cuando llega el fin de semana, sábado, domingo, está reposando, mejor. Regresa el lunes y otra vez empieza con lo mismo. En verano, vacaciones, mejor. Y nuevamente empieza con los síntomas adicionales, ¿sí? En los niños también se produce, ¿sí? Hay que tener bastante cautela. Los niños gritan mucho a veces, ¿sí? También pueden producirse estas lesiones que son como caritos, ¿sí? De las cuerdas vocales. El tratamiento en estos casos es tratamiento foniático. Enseñarle al paciente cómo tiene que hablar adecuadamente, sobre todo si es un paciente que trabaja en esto, ¿no? El profesor, el cantante, etc. Y sobre todo explicarle que pues, hay que reposar la voz, ¿no? Hay pacientes, sobre todo profesores, ¿no? Por el tema laboral, claro, trabajan de lunes a viernes, pero en la tarde dictan clases extra y el fin de semana se van al coro de la iglesia cantando. Todo el día están con todos los días están con la voz alterada. Hay otro tipo de lesiones que son los quistes de cuerdas vocales. Estos quistes también pueden causar disfonía y a veces confundirse con nódulos, pero a diferencia de los nódulos son unilaterales, ¿sí? Por lo general. Los pólipos de cuerdas vocales también son lesiones por abuso vocal, ¿sí? Son unilaterales. A veces pueden ser hemorrágicos o no hemorrágicos. Y aquí el tratamiento sí es inicialmente quirúrgico, ¿sí? Sumado del tema de foniatría posteriormente. Hay otro tipo de lesiones también de cuerdas vocales que pueden producir también disfonía, ¿sí? Sobre todo en pacientes fumadores, mujeres. Es la corditis polipoideo, también llamado edema de Raynaud. ¿Qué es esto? Es un edema, ¿sí? Es una hinchazón de la cuerda vocal, en este caso producida por esta irritación constante del cigarro. En el mejor de los casos le produjo esto y no cáncer también, ¿sí? Entonces son aquellas mujeres que tienen la voz bien gruesa. Les escuchas y parece que fuera una voz de varón, ¿no? Y se te pones al teléfono y piensan que son esa voz bien gruesa, ¿sí? Sospechar que tenemos edema de Raynaud, ¿sí? El tratamiento depende, ¿sí? Si ese edema es poco edema, como en este caso, podría ser solamente tratamiento foniátrico, pero si ya está muy hinchado, mucho más, ¿sí? Va a tratamiento quirúrgico, pero obviamente acompañado de que deje de fumar, no de nada, ¿sí? Otro tumor también es el granuloma de cuerda vocal. Les había explicado, ese tumor también está presente en pacientes con laringitis crónica por reflujo, pero también se puede dar en aquellos pacientes que han estado sometidos a intubación endotranqueal prolongada. Post-COVID hemos tenido varios de estos pacientes en la consulta de otorrino que han estado pues, intubados, ¿no? UCI, ¿sí?
a veces el cáncer parece un granuloma por la localización en la parte posterior, ¿no? Por eso algunos pasamos a cirugía cuando sospechamos de malignidad o es un paciente que tiene mucha alteración de ojos. Que son estas lesiones en el tercio posterior de la cuerda vocal. Estas lesiones aquí en la parte posterior usualmente no producen disfonía, ¿sí? La cuerda vocal, la producción de la voz a nivel de las cuerdas vocales se produce en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir? Que si hay una lesión adelante, sí, va a notar muy marcada la disfonía, pero si está en una lesión en el tercio posterior, por lo general la voz está casi en otra. Muy bien. Y pasamos al tema de cáncer de laringe. Y aquí sí es importante que presten bastante atención porque ustedes seguramente son los primeros pacientes, son los primeros profesionales que van a tener que hacer las derivaciones oportunas. Sí, la gran mayoría de estos pacientes son pacientes entre sexta, séptima década de la vida. Usualmente hablamos de carcinoma escamoso cuando hablamos de cáncer de laringe. Y casi una tercera parte de estos pacientes fallecen y la mayoría sí son hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen que preguntar en un paciente donde sospechen de cáncer de laringe? ¿Sí? ¿Fuma? Toma. ¿Sí? Y, sobre todo, ha tenido algún antecedente de algún tipo de cáncer en cualquier parte de la cabeza y cuello. Puede ser de piel incluso, ¿sí? Un carcinoma escamoso, de piel. Cuando hablamos de, a veces, de cigarrillo, a veces el paciente dice, no, ya no fumo. No, fumé hasta el año pasado. Ya, fumé una cajetilla, pero ya dejé de fumar hace un año. ¿Tenemos todavía el efecto del cigarro? Sí. Tienen que pasar por lo menos 10 años para que ya no tengan el efecto del cigarro, para que sea un paciente fumador. Y a veces puede ser que no fume, pero está alrededor de gente que sí fuma, que no fuma. ¿Sí? También es importante preguntar, como le digo, el antecedente de un cáncer adicional que hayan tenido. Otros irritantes tenemos el tema del reflujo laringofaringio, ¿sí? También es un irritante. Presencia de otras toxinas, asbesto, asfalto, cemento, ¿sí? La presencia del virus papiloma humano. Hay ciertos pacientes con susceptibilidad genética y bueno, lo que ocurre es el cáncer, ¿no? Una dieta poca fruta, mucha carne, mucha grasa, etc. ¿Qué síntomas van a presentar estos pacientes? La gran mayoría de cáncer de laringe va a iniciar a nivel de glotis, a nivel de cuerdas vocales. Entonces, lo que va a producir es disfonía. ¿Sí? Cuando hay lesiones a nivel de glotis, es disfonía. En menor medida inician a nivel de supraglotis y lo que va a producir es disfagia. Y mucho menor, 1%, es a nivel de subglotis con proceso respiratorio. Puede haber algún tipo de otarquia referida, podría haber presencia de tumores, nódulos, ganglios a nivel de cuello, a veces, cuando hemos tenido pacientes, sobre todo post-COVID, ¿no? Que no lleguen por el tema del acceso a salud, que llegaban con cáncer muy avanzado, demasiado avanzado, ya transglótico, o sea, todo el supraglotis, glotis, subglotis. Incluso tenía una laringe congelada. Uno palpaba el cuello y se notaba como si fuera una piedra. ¿Sí? Obviamente el paciente pues, no tratamiento paliativo nada más porque es muy avanzado. ¿Sí? Ahora, estos pacientes, estas lesiones pueden hacer metástasis a hueso, pueden hacer metástasis a pulmón, hígado, piel. Tenemos que pedir sí o sí un examen de visualización de laringe. ¿Sí? El examen físico es la visualización con la laringoscopía. Podemos encontrar lesiones leucoplásticas, podemos encontrar tumores también. ¿Sí? A veces puede asociarse a parálisis de cuerda vocal con la tumoración, ya eso es mucho más avanzado de cuando hay parálisis de cuerda vocal. El diagnóstico lo hacemos en sala de operaciones. ¿Sí? Lo ideal es una biopsia de cuerda. Pedimos algunos exámenes adicionales como tomografías para ver estadiajes, ¿sí? Para ver infiltración, ¿sí? A nivel de cartílagos o tiroides, extensión de la lesión y estadiamos pues la lesión. Esto pues más que todo para que lo tengan aquí, no es para que se lo aprendan, pero lo que sí quiero aquí que quede con el tema del tratamiento son los porcentajes de curación. Entonces, cuando tenemos un paciente con estadio
de año. Y todo va a depender de qué tan rápido el médico haga su diagnóstico. No esté pensando que es solamente una infección y dándole antibiótico y antibiótico. Nos ha pasado. Sí, nos ha pasado, ¿verdad? Llega pacientes de emergencia, a veces no solamente cáncer de laringe, cáncer de hipofaringe, ha estado yendo a emergencia 1, 2, 3 veces, faringitis aguda, y resulta que era un cáncer de hipofaringe, casi más agudo. ¿Sí? Y a veces por no mirar bien, evaluar bien, ¿sí? No ver el tiempo pues, adicional que tiene el paciente. Entonces, cuando tenemos un estadio temprano, inicial del cáncer de laringe, vamos con tratamiento quirúrgico, vamos con tratamiento de radioterapia. ¿Sí? Y la tasa de curación es bastante alta, 90, 98, 95%. Es una tasa muy alta de curación para cáncer inicial. Y como digo, la gran mayoría felizmente son a nivel de cuerdas vocales, donde no hay un drenaje linfático tan marcado como si lo hay en supraglotis o subglotis, que el drenaje es cruzado. ¿Sí? A nivel de glotis no hay tanto drenaje, no avanza tan rápido inicialmente. Ya cuando estamos en estadios más avanzados, ya, pues vamos a radio, quimio, vamos incluso a resección total, a veces de la laringe, ¿sí? O a veces solamente el paliativo, como mencionaba en este paciente con una laringe congelada, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a terminar ya con lo que es obstrucción laringea, ¿sí? Esto probablemente lo van a ver mucho más cuando empiecen a hacer guardias, ¿sí? Porque estos son problemas agudos usualmente, ¿sí? Obstrucciones laringeas. ¿Qué causa una obstrucción a nivel de laringe? Pueden ser temas infecciosos, inflamatorios, de epiglotitis, ¿sí? Por ejemplo, cuerpos extraños, traumáticos, quemaduras también. ¿Y cuáles son los síntomas de una obstrucción? Disnea, estridor también, tiraje subcostal por esta dificultad para respirar, puede haber disfonía, porque es un tema de laringe, esta hiperextensión cefálica, como mencionaba en esos pacientes de epiglotitis, tratando de aperturar o de abrir un poquito más el espacio de la vía aérea, y obviamente ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos, más allá del tema de la infección, ¿sí? que tenemos. Este es un caso, ¿sí? De una paciente que tuvimos en el hospital, con el doctor Vega, con el doctor Salazar. Es una paciente que llegó, 84 años, si no me equivoco, llegó a emergencia, como a las 11, 12 de la noche, asustada porque se levantó y se nos despertó súbitamente en la noche y se da cuenta que se había ido a dormir con su prótesis dental. ¿Sí? Y llega la hija asustada porque no encuentra en la prótesis, piensa que se la ha pasado. Entonces, la paciente con qué síntomas venía con disfonía, venía con cialorrea. Se le pregunta, disnea, disfagia, había un poco de disfagia, sí, saturación 95, 96%, ahorita no estaba con disnea, ¿sí? Pero tenía disnea. Entonces, hubo un retraso ahí por una cuestión de el médico que estaba ahí de emergencia no sabía si mandarle a gastro, sabía mandarle a otorrino. Otorrino estamos de guardia en la noche, pero gastro sí para hacer endoscopía, le hicieron endoscopía, vieron el cuerpo, pero esto no está en escopio. Vaya de otorrino, ¿sí? Se le hace la nasofibroscopía, que ven ahí la prótesis anclada, ¿sí? Ven ahí como unos hay unos ganchitos ahí, ¿no? Anclada. ¿Cómo sacamos eso ahí en emergencia? Bueno, a sala de operaciones. En eso de la preparación de sala de operaciones, los riesgos, todo, la paciente hace un infarto. Obviamente cardíaco no va a entrar a salas. Va un infarto, ¿sí? Ahí con mi cuerpo extraño estuvo una semana. No tenía físicamente, si no ya hubiera cambiado con infarto, no tenía que entrar a hacer respirar. Pero en este caso, lo que ocurrió fue que tuvo que derivarse la programación a sala de operaciones y por el tema del infarto, ingresó, se retiró. Moraleja, si tienen algún familiar con prótesis, por favor, nunca duerman con prótesis, se lo pueden pasar. ¿Sí? Otra causa también, sobre todo de obstrucción laringea aguda, ¿sí? Es parálisis de cuerda vocal bilateral. Cuando
tenemos una parálisis de cuerda vocal unilateral, un solo lado, usualmente son procesos virales, que también es de un momento a otro el paciente se le va la voz, ¿sí? Pero cuando es bilateral, cuando es unilateral, una cuerda abre, pero la otra no, pero pasa ahí. Obviamente la voz no contactan las cuerdas y va a haber una alteración de la voz. Pero cuando tenemos una parálisis de cuerda vocal bilateral, ¿sí? No abre. Fona, sí, se cierra, pero no abre. Entonces va a haber dificultad para poder respirar, ¿sí? Este tipo de lesiones pueden ser virales, es muy infrecuente, pero hay que tenerlo presente. A veces ahí tenemos el antecedente de alguna cirugía previa, sobre todo cirugía de tiroides, ¿sí? Porque la cercanía o alguna cirugía también a nivel de mediastino que puede producir una parálisis de cuerda vocal bilateral como complicación. Y tenemos también traumáticos, ¿sí? Ya sea accidentes de tránsito. Recuerdo que una vez hubo un paciente que le intentaron asaltar, ¿sí? Le golpearon, no sé cómo le golpearon a nivel de la laringe. Tanto fue el golpe, ¿no? que el paciente llegó a hacer una luxación de la aritenoides, ¿no? El paciente disfónico. Otros sí podemos tener fracturas, ¿sí? De la zona tiroide. En este caso, este es el cartílago tiroides. Vemos aquí hay una solución de continuidad. Esta es la zona de tiroides, aritenoides, sobre la parte superior de nodes, más o menos estamos a nivel de las cuerdas vocales. ¿Sí? Aquí se ve una solución de continuidad. Entonces también puede producir obstrucción laringeal. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Independientemente de cuál sea la causa, tenemos algunas alternativas de tratamiento que obviamente conforme vayan avanzando van a ir viendo una a una probablemente, ¿sí? Creo que todavía no han llegado su curso de RCP, probablemente lo van a llevar antes del internado, ¿sí? Entonces les va a ayudar muchísimo, ahí seguro también les van a enseñar la maniobra de Hempel para cuerpos extraños, ¿sí? También podemos colocar cánulas, ya sea cánulas orofaringias o cánulas nasofaringias, ¿sí? Para pacientes con algún tipo de trauma. Podemos tener también ventilación con máscaras faciales, ¿sí? Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, fracturas de base de cráneo, por ejemplo, lesiones nasales, ¿no? O lesiones aquí a nivel de base de cráneo, no podemos colocar eso porque podemos tener un neuroencéfalo, ¿sí? Tenemos ya también otras técnicas como la intubación orotraqueal, ¿sí? Tenemos intubaciones nasotraqueales también para asegurar vía aérea. Ventilaciones, ¿no? Percutáneas también. Tenemos otros métodos que ahora vamos a ver, que es la tricotilotomía y la traqueotomía también. Entonces, primero es la intubación orotraqueal, que usualmente se utiliza por corpus periodo, ¿sí? En las operaciones utilizamos esto, en emergencia también, ¿sí? Cuando hagan guardias y por ahí le caen bien al emergenciólogo, lo más probable es hacer también intubación en los traqueales en emergencia, ¿sí? Tenemos riesgos como cualquier procedimiento, sobre todo riesgos sobre mucho tiempo con el tubo endotraqueal, riesgo de estenosis, laringias, riesgo de granulomas. A veces hay intubaciones muy difíciles en donde incluso podemos lesionar laringe o pasar incluso esófago, ¿no? Por eso es que este tubo endotraqueal tiene una marca y una línea radiopata, ¿no? Que se puede ver también en la radiografía, solamente para ver si o ha habido un problema funcional, ¿no? En algunas ocasiones, la laringe, no hay tubo que pase por estos fluidos. Por ejemplo, un paciente que hace un shock anafiláctico, o sea, glotis, cierra. No hay tubo que pase. Es terrible. Puede, en verdad, rápidamente el paciente puede quedar ahí, ¿no? Sobre todo en emergencia. Entonces, en estos casos tenemos que ir debajo de las cuerdas vocales. Para eso tenemos dos técnicas para asegurar vía aérea, ¿sí? Tenemos esta imagen de perfil para poder orientarse. Tenemos aquí el hueso idioides, el cartílago tiroides. A este nivel están las cuerdas vocales, cartílago tiroides. Debajo tenemos el cartílago cricoides. Entre cartílago tiroides y cricoides tenemos una membrana cricotiroidea.
la traqueostomía, no es acá arriba, no es acá, es más abajo, ¿sí? Pero recuerden que abajo también tenemos la glándula tiroides, entonces eso hay que separarlo por un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero si queremos algo un poquito más tiempo, más permanente, ¿sí? Yo creo que la traqueostomía es una excelente opción. En emergencia los misioneros también ya están haciendo traqueostomías de emergencia, cuando son pacientes programados o con tumores, ¿sí? Mucho más complejos, ¿sí? Programados sobre todo, sí, normalmente, en la gran mayoría de hospitales la traqueostomía lo maneja para cirugía de cabeza y cuello, ¿sí? En la gran mayoría de hospitales. En provincia todavía los otorrinos en algunos casos, porque no hay tantos cirujanos de cabeza y cuello, pero más bien así. Van a ver si hay algunos pacientes que se hacen medicina interna, que hay algunos pacientes con traqueostomía probablemente, o quizás que hay algunos pacientes de ahí de piso de otorrino, de cabeza y cuello van a ver bastante. Que hay algunos pacientes que se tapan el tubo de traqueostomía y pueden hablar, y hay otros pacientes que se tapan el tubo de traqueostomía y no pueden hablar, ¿no? Eso se debe justamente al tipo de tubo de traqueostomía que pueda tener el paciente o si el CAF está inflado o no. ¿A qué me refiero? ¿Sí? La voz se produce cuando el aire pasa de los pulmones por las cuerdas vocales. Entonces, imagínense, debajo, a nivel de tráquea, tenemos esta traqueostomía, ¿sí? Tenemos un tubo. Si el tubo tiene unos huequitos que son fenestras, tubo fenestrado, el paciente va a tapar el tubo, el aire va a pasar por el ¿no? y va a salir por esos huequitos hacia la zona de cuerdas vocales. El paciente va a poder hablar, ¿sí? Pero pasa en algunos casos, la gran mayoría de tubos de traqueostomía por un tema económico, es mucho más barato. Si en MISA creo que casi todos son, me parece, no fenestrados. Por más que el paciente se tape el tubo de traqueostomía, igual no va a poder hablar, no va a poder pasar el aire. A veces lo que hace el médico, el cirujano, es desinflar este baloncito, como para que por ahí pueda pasar un poquito de aire, pero igual no es igual, ¿sí? No es igual. Y por ahí no va a poder hablar por más que quiera, ¿sí? Por ahí es la diferencia entre por qué unos pueden hablar con el tubo y otros. Obviamente eso lo van a ver mucho más a detalle cuando pasen cirugía de cabeza y cuello. Si les aconsejo que aprendan bien de cómo son los cuidados básicos de un tubo de traqueostomía, en medicina interna, cuando hagan internado, el interno es usualmente el primero que le deja para que haga el control de sus pacientes. Que pregunten bastante cabeza y cuello, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario. Claro, y es algo que vemos lamentablemente muy frecuente en el médico, en las referencias que tenemos al hospital y se lo repito siempre a todos los estudiantes, es que cuando, sobre todo para toda infección respiratoria, ¿sí? No solamente hablamos de la gripe, ¿sí? Disfonía, dolor faríngeo, lo primero que piensan es infección, 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 ¿sí? Y sí, si bien cuando son periodos cortos sí está bien pensar en infección, pero en un paciente que tiene un mes con dolor faríngeo, 2 meses con disfonía, 3 meses con disfagia, no vamos a querer pretender dejar solamente el tratamiento antibiótico 1, corticoides, dolor de oreja, o sea, ya no retrasen tanto el tratamiento, entonces empiecen ya con la derivación, pensando que puede haber un problema en faringe, al otorrino, una cefaloscopía, puede ser un tema de cáncer, puede ser otro tipo de tumor, hasta papilomas también podrían ser que son relativamente frecuentes, ¿sí? Entonces, no dilatar mucho las derivaciones siempre y cuando ustedes consideren, lógicamente, que evita la derivación, ¿sí? En nuestros temas de salud, lamentablemente, a veces se demoran mucho entre referencia y referencia, pueden pasar 3, 4 meses, y son 3, 4 meses que la verdad hacen mucho impacto en el paciente y en el tratamiento que va a llevar, ¿sí? ¿Consultas, preguntas? ¿Todo claro? El carcinoma estamos. Porque en consulta recuerdo que un paciente era más penetrante cuando se levantaba. La verdad que no
decir así, con las cuerdas vocales, la disfonía en verdad es todo el día, no es persistente, ¿no? Todo el día. A diferencia de un nódulo de cuerda vocal que les mencionaba, que por ahí mejor, un poquito, pero siempre bastante mejor. Por ahí podría empeorar en las mañanas, sobre todo si se asocia un tema de reflujo, ¿sí? Porque el reflujo genera que haya más irritación en la noche y que lógicamente tenga ahí problemas en la mañana más molestos, ¿no? Pero la disfonía puede ser todo el día, ¿no? Y no solo disfonía, ¿no? Baja de peso,